4 minutos ya pasan de las 12 de la mañana y ya renunció. Es el síntoma de la silla vacía. Mirá, ya renunció. El único que hizo esto fue Mariana Vélez, El querido tiro fijo el único que hizo esto. Ahí está. Ahí vuelve. Anda más allá. Menos mal, Menos mal. Pensamos que te había sido. Esperá, ahí ¿entramos bien ahí? Pasa que fui al baño y encontré mucha gente. Es que es lo que pasa. Es el problema de la comunidad ferroviaria que... Perdón, que vas al baño y te encontrás a todo el mundo y vas saludando. Como por ejemplo a Burrozón, que saluda en el chat y dice saludos a toda esta banda hermosa. Banda que procedemos a ampliar. Mirá cómo se amplía esto. Mirá lo por que es algo esto. Estamos los tres acá. Mirá Matemarchi, mirá quién vino. Aquí estaban. Presentes en el chat de YouTube la querida Valentina Cabrera y la querida Yasmín Reynoso. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenas viejas, ¿cómo va? ¿Todo Buen bien? día. Bien. ¿Ustedes? Todo bien. ¿Contentas de volver? Disfrutando, claramente, disfrutando de estar acá en el estudio Emilio Jamaita Curi, que hace un montón no venía, así que está cambiado, está hermoso y nada, un placer como siempre compartir. Qué cosa, espectacular. Sí. ¿Ustedes? Yo estoy media nerviosa, pero porque cuando hacía la columna que quería freno tenía la cámara acá. Ahora estoy como, estoy como expuesta, pero la verdad que muy contenta y feliz año para todos en el piso y para los que están del otro lado también. Guarda, cuando toqueteas el cable, se pudre todo y Matimarchi nos pone cara mala. Comúnmente lo hago yo eso. No te enojes, Mati. Así que, no, solamente acá, mirá, de la pancita esta que está acá y listo, y no tocamos el cable. Pero esa es mi especialidad. Sí, dar indicaciones. Bueno. No, hacer el ruido ese. Intentaremos. Chicas, que están acá presentes, lo anunciábamos hace un rato, se venían grandes columnas en todo el verano de ATP y ahora tenemos una, porque ahí recién ya recordaba esas épocas de qué diría Freud en cuál pinta, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que nos traen para este verano acá en Trinchera? Bueno, hoy nos encontramos un poco, no tenemos nombre todavía de la columna, pero un poco pensando, bueno, en qué traer a Trinchera, qué discutir, digo, en los tiempos que corren, que son muy vertiginosos, que están muy colapsados, y cómo nos aporta también, bueno, mi nombre es Valentina, soy estudiante de Trabajo Social, militante con ustedes del Movimiento Estudiantil Liberación, y ya se estudia Psicología. Entonces, desde ahí también, siempre digo, entre discusiones, entre roscas de, bueno, cómo construir la interdisciplina, cómo pensar, digo, nuestras profesiones a la luz, digo, del mundo actual. Pensábamos, bueno, ¿por qué no, digo, llevarlo a la radio, a los micrófonos de ATP, que también, repito, es un placer, y dar algunas discusiones que nos parecen fundamentales para este momento? Entonces hoy pensábamos, bueno, subjetividades en la trinchera, así como concepto amplio, pero tenemos varios disparadores, digamos, que si querés te paso el pie ya para empezar con algunos de los conceptos, paradigmas que tenemos ahí como en el tintero. Sí, también un poco como lo que versaba toda la conversación de cómo se organizaba la trinchera, sí, también la trinchera, pero la columna era de, bueno, cómo pensar la salud mental en un contexto de avallazamiento subjetivo también en el gobierno de Javier Milei y cómo estas cosas también que parecieran ser que son batallas culturales afectan a la construcción de esas subjetividades y viene muy de la mano de lo que venían hablando antes del corte, que era, bueno, cómo afecta en la construcción de subjetividad la remoción de los contenidos de la ESI, de qué manera se configura el otro social sobre todo, y a partir de ahí un poco con la Valen, que yo estudio psicología, entonces que diría Freud venía de la mano de psicología, y al principio dijimos como, bueno, el malestar en la cultura, porque es el comodín también un poco para pensar psíquicamente cómo afecta el contexto, pero le fuimos sumando elementos, por ejemplo, el concepto de subjetividad de Silvia Bleichmar, que es una psicoanalista argentina, para quienes no la conocen, que tiene la particularidad de hablar de lo psíquico, pero también de lo colectivo y no individualizar. Carballea, que Valen la tiene más en fino, que es de trabajo social. Claro, es un trabajador social que también, digo, aporta algunas lecturas en esto de, bueno, la subjetividad, qué tipo de lazos se está construyendo y, bueno, en qué momento del país nos encontramos, porque es esto que bien decía Jazz, digo, es una Argentina absolutamente convulsionada, vapuleada, digo, desde lo subjetivo, lo material, digo, sabemos que es una Argentina en la que reina la crueldad como política, digo, de Estado, institucionalizada, digo, pregonada todo el tiempo, digo, esto, cerraron el Conti, atacan constantemente. Y bien desde lo subjetivo, digo, y ese ataque, digo, no solamente que tiene que ser puesto en palabras, sino que tiene que ser repensado no solamente desde el trabajo social de la psicología, sino como militantes políticos que somos. Entonces, en ese sentido, un poco también, y para no solo traer psicoanalistas, lo quiero decir, trajimos también, bueno, a Alfredo Carballea, que es un trabajador social, para también ver cuáles son como las lecturas que pueden aportar también a la reflexión, digamos. Y bueno, la columna se constituye así como una invitación a la reflexión del tiempo en el que estamos, tal vez algo ambicioso, pero bueno, algo que intentamos como hacer como en el
nada, en lo que estamos. Vamos a estar dándole vueltas todos los lunes. Eso me interesa. Cada 15 días. Cada 15 días vamos a estar trayendo alguna temita particular. Porque el tema era que con Valen, o sea, quienes nos conocen saben que queremos hablar de todo el tiempo. Me imagino. Entonces como que dijimos, bueno, vamos a acotarlo y esta es como una presentación a lo más global y después vamos a ir particularizando en abordajes más si se quiere. Bien. Pero bueno, un poco también para empezar a desenrollar qué es lo que veníamos a traer, partimos del malestar en la cultura, que es un texto que se escribió hace ya casi 100 años, es del año 1930, y cuando te lo pones a leer te da un poco de impresión, porque decís que, o sea, qué mal que está la humanidad en cierto punto. Esto es tan actual. Porque decís un tipo que, bueno, ya todos saben las particularidades de Sigmund Freud, escribiendo hace un montón de tiempo lo que es el desgarro del tejido social y cómo la subjetividad también está amenazada en esa construcción, pero que también tiene la particularidad de que no se constituye sin un otro. Entonces, si hay agresividad, porque a todo esto es un texto que va después de lo que fue el giro de los años 20 en su obra, que tiene que ver con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y lo que se ve en la clínica, y él dice como, bueno, ¿cómo puede ser? En su primera teorización decía que el aparato psíquico siempre tendía al placer. Y dice, bueno, ¿cómo puede ser de que después de la Primera Guerra Mundial había situaciones displacenteras que volvían al sujeto? Entonces ahí teoriza de que hay una agresividad y que hay una pulsión de muerte presente siempre en el desarrollo del sujeto, que va a ser un poco lo que determine cómo se entra a vivir en la comunidad. Y ahí agarramos el apartado 2, porque son 8, larguísimo, era imposible traer todo el texto, porque toca muchas partes. Y nos interesaba, más que nada, la parte que dice que la vida tal y como se nos presenta es gravosa, la felicidad absoluta es un imposible, dice él. Sí, como una parte inherente, digamos, a la existencia humana. Un poco es lo que explica en el malestar en la cultura. Bueno, ¿por qué somos infelices? Digo, hay una contraposición entre las pulsiones del individuo, básicamente, y lo que la cultura te impone. Y ahí haces una especie de trueque. Bueno, yo dejo de hacer algunas cosas porque me encuentro con otros. Digo, hay una comunidad que en algún momento también del texto del malestar en la cultura lo dice, que bueno, tiene que pesar más fuerte necesariamente para constituir esa comunidad, más que las pulsiones del individuo o lo que podríamos decir una libertad individual, que también lo traemos al contexto actual porque digo, es lo que prima, o al menos lo que se pregona en el sentido más hegemónico, digamos, de la palabra, que no tiene que ver también con las concepciones que tenemos nosotras en este momento, o lo que queremos expresar. Pero, antes de que siga Jazz, trajimos un poema para un poco retratar lo que vamos a charlar hoy. Nos gustan todas estas cosas. Nos gustan los poemas, nos encantan. Y este particularmente es del anartista, es un poeta de La Plata, platense, local. Así que nada, sin más, lo voy a leer. Bien. Empiezo. Un buraco en el visor, el disco rígido. Tiene el sello del caníbal. Somos ermitaños con mojadas bujías. Somos excéntricos, bastardos, astronautas, neutrones. En el Atlántico extravagante de tempestades. Somos buzos, sinceros, sin anclas. Gitanos harapientos tatuados en las cartas del tiempo. Una nueva aurora, con cadencia en la tuberculosis de la sociedad. En el quiste de la modernidad. Somos poetas, remolcando las insípidas relaciones humanas en las motocicletas de lo fugaz. Esto que escribo es mi nafta, mi apuesta en el bingo del ideal. Rompo el jabón, regalo una margarita, me ofrezco como souvenir uno silvestre, salvaje, elocuente. Somos parabrisas en el colectivo, de la guerra umbanda, de las brujes hostiles de la política y de la ciencia. Y bueno, un poco ahí, sobre todo en la parte en la que habla de lo fugaz, de las insípidas relaciones humanas, digo, de cómo este texto, este poema, puede ser un retrato también de época, digo, nos puede decir algo o aportar algo del momento también en el que nos encontramos. Y en ese sentido, digo, teniendo como disparador el malestar en la cultura, a Freud como un pensador, digo, fundamental también para que nos trae al presente y que nos hace pensar y reflexionar, pensábamos en, bueno, qué subjetividades justamente se están construyendo en este momento histórico, a partir de qué, digo, qué intereses se juegan, quiénes pregonan por qué cosa, qué disputa hay también, porque digo, no es que hay una sola manera, digo, de construir una subjetividad. Ahora sí, digo, el orden que impera en el mundo, y particularmente, digo, siempre traemos un pensar situado, digo, nos pensamos desde la Argentina, desde América Latina, nuestra América, como querramos decirle, pero claramente en un mundo globalizado
que va camino hacia los neofascismos que se expresan a lo largo y ancho, digo, del planeta. Y bueno, eso nos hacía pensar, bueno, cómo se están construyendo las subjetividades, que ahí tenemos un poco el aporte de Bleichmar, porque no hay una sola manera de definir esa categoría, porque es una categoría, que si querés pasas ya a explicarla. Sí, no sé aplicarla, la voy a leer y la voy a desarrollar, pero nada, la definición que tomamos está en La subjetividad en riesgo, que es una serie de ensayos del año 2007, y dice que la subjetividad es la singularidad como resultado del entrecruzamiento entre los universales de la constitución psíquica y las condiciones histórico-sociales particulares que engendran al sujeto social. Volviendo sobre el principio, tiene que ver con, bueno, todos... claramente es psicoanalítico, entonces tiene que ver con, bueno, el complejo de Edipo y toda la construcción psíquica y las instancias del yo, el super yo y el ello, pero también tiene que ver con la particularidad de cómo se pueden desarrollar esas instancias en un contexto social determinado. Digo, si hay un coartamiento de pensamiento, si hay un avallazamiento y hay un prohibido pensar, digo, simbólicamente hablemoslo del hecho de que no se pueda pasar una película de Ali Espósito, digo, como ¿qué consecuencia tiene ese vaciamiento, qué censura y de qué manera se entra a vivir en comunidad si ni siquiera uno puede entrar a vivir en comunidad haciendo lo que uno quiere, digo, porque también el planteo de Freud es como, igual la humanidad no se sostuvo porque todos hacíamos lo que queríamos, o sea, la humanidad se sostuvo porque ponderó lo colectivo sobre lo individual. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando el deseo hoy en día está del lado del capitalismo más salvaje? O sea, que todo se basa en clave de consumir y de fetichizar claramente la mercancía y las consecuencias que tiene el hecho de estar siempre corriendo atrás de un ideal que es irrealizable. Digo, volviendo al primer punto que decíamos, como la vida y la felicidad constante es imposible. Tiene que ver con una lectura de que cuando se piensa que es vivir bien, no, bueno, yo quiero estar re bien siempre y re estable y todo, y se desdibuja un poco las matices y la singularidad de cada uno y cómo lo atraviesa, que tiene que ver con claramente el concepto de subjetividad. Sí, por eso también digo, la frustración que eso genera en cada sujeto. Yo pensaba un poco cómo se actualiza ese texto hoy, pensando en las redes sociales, en el rol que tienen, sobre todo en cada generación cada vez más chica, en donde todo el tiempo es eso, es ver lo que no tenés, y cuando tenés eso que querías, ya hay algo nuevo ahí que aparece, que es lo que no se tiene o lo que hay que buscar. Y nada, creo que claramente estos proyectos políticos que están surgiendo explotan eso al nivel de decir... Lo que vos no estás pudiendo tener, no lo tenés porque hay otro que lo tiene o porque ese otro se lo están regalando y porque nadie te reconoce tu esfuerzo, y llegando a un punto de individualización que es violento, digamos, ¿no? Y muchas veces sos responsable de no lograr esta lógica de éxito en clave de consumo, que esto es lo que planteaba recién Jazz, ¿no? Vos sos responsable. Sí, y viene la culpa, y viene la deuda. Es esto de como, bueno, a partir de qué se construyen las subjetividades hoy, esto a partir del consumo, la hiperproductividad, digo, de estar en falta, de siempre a partir de la ausencia, digo, porque se nos genera eso, digo, que a quién no le ha pasado, digo, incluso en este verano que un poco lo charlábamos ayer con Jazz, de decir, bueno, estoy 2 segundos al pedo y no puedo estar, ¿cómo puede ser? Tengo que estar haciendo algo, como que es esta desesperación, ¿viste? Y que si no, sobreviene la angustia, y es como, ¿y qué pasa ahí en el medio de, aparte, un mundo exterior? Porque... Volviendo al malestar en la cultura, Freud habla de 3 fuentes de sufrimiento, que una tiene que ver con el cuerpo, un cuerpo que se va a terminar, que es finito, digo, que está condenado a la miseria, las pulsiones también. Que se desborda de las pulsiones, un mundo exterior, digo, que se te impone y que muchas veces es violento. ¿Y qué pasa? Que incluso se hace esta pregunta, él en su momento, ¿qué pasa cuando el mundo exterior no te permite acceder a necesidades básicas? Digo, ¿y en qué momento estamos en esta Argentina, ¿no? En donde... Digo, tenemos a un país sumido en el saqueo, en la pobreza, en la miseria. Bueno, ¿qué pasa con esas subjetividades? Y después dice la tercera fuente de sufrimiento, que es el vínculo con los otros. Digo, los vínculos recíprocos que construimos. Y ahí claramente entra en juego, que ahí lo anexábamos un poco, como, bueno, el lazo social, que muchas veces digo, porque todo el tiempo está presente en la política, esta noción de decir, bueno, hay un lazo social roto, hay un tejido social que está siendo vapuleado, que está siendo atropellado y avasallado. Bueno, ¿qué nos implica eso? Y por eso decíamos que el afán era bastante ambicioso, porque, bueno, claramente estamos muy inmersas y muy inmerses en este contexto histórico, digo, como que claramente tenés que hacer un trabajo de extrañamiento, incluso muchas veces no lo lográs, digo, como que hay que... Pero creemos que hay que pensarlo, de mínima pensarlo. Y bueno, en esto de las 3 fuentes de sufrimiento, hay algunas, no sé si se le diría salidas, corregime si me equivoco, pero es como estas... calmantes. Los calmantes.
que son las maneras, digo, de escaparle a este placer, a este sufrimiento que es inherente a la condición humana. Y ahí entra también el consumo, que son de los quitapenas, le dice Freud, que pueden ser drogas, en este caso las redes sociales, digo, y todo lo que se nos impone como lógica de vida, digamos. Sí, y que, cuando él propone los calmantes es como en la clave esta de pensar que la felicidad no puede ser nunca, sino entonces es como esta vida solamente es soportable con calmantes, o sea, no hay chance de que no sea de esa manera. El tema es cómo se configuran esos calmantes en la subjetividad y de qué manera también nosotros un poco como también traíamos algo más actual que tiene que ver con producción que leemos y recomendamos, que es Teopía, la revista de Carpintero y de Weiner, que tiene que ver con, que tiene un desarrollo psicoanalítico muy interesante, pero justamente el último tiempo han estado también indagando, cómo está el tejido social en la Argentina y qué subjetividades se están conformando. Y trajimos como la nota de la última edición de noviembre de 2024, y bueno, en la nota editorial hablan de un individualismo recargado que, contraponiéndolo al concepto de Aleman, que es el empresario de sí mismo, dice que aún ya somos emprendedores de nuestra propia vida, o sea, como que estamos en un nivel de individualismo que tiene que ver con un montón de más de decir, bueno, yo soy dueño de mi tiempo y hago lo que quiero y paso todo el día con el teléfono en la mano contestando mensajes. Bueno, esa también es una cosa a problematizar y que tiene que ver con lo que decía Pedro, y también con esto de la responsabilidad sobre quién recae la culpa de que yo no pueda lograr mi ideal. Tiene que ver con la proliferación del odio, postulan ellos, y dicen que el odio se prolifera contra todos los que son diferentes y que tienen la culpa de que yo no llegue. Claro. Y que, por ejemplo, esto es algo como muy común en el discurso de la universidad pública. Vienen los extranjeros a estudiar y me sacan mi lugar y que es culpa de ellos que vienen y que qué sé yo. Bueno, todos esos discursos que estamos viendo claramente vienen de la mano de este contexto tan difícil y que es medio como... Lo hablábamos un poco con la Valen. Es muy difícil como ponerlo en palabras porque es algo que estamos atravesando en este momento y que es como cuando pasaba la pandemia y decíamos, como no sabemos qué subjetividad se va a conformar a partir de esto. Bueno, esto es lo mismo, o sea, como claramente podemos ver que hay una proliferación del odio, que hay un montón, pero no sabemos la consecuencia última cuál va a ser. Sí sabemos de que va a ser un cambio y que siempre está virando más al individualismo que a lo colectivo. Pero tampoco podemos ser tan negativos, porque también, si no, ya fue, no estaríamos acá. O sea... vamos a arrancar el año con... Claro, vamos, loco. Buen lunes, buen día. Buen día. Pero también hay algo que ha hecho que la humanidad siempre se encuentre en colectivo, y con la Valen también hablábamos de todas las luchas colectivas que se han dado en momentos históricos recontra jodidos del país y del mundo, que han podido dar el brazo a torcer o han mostrado una muestra más de humanidad. Confiamos en que claramente el hecho de que estemos hablándolo acá, el hecho de que ATP esté acá dando las noticias y estando nosotros encontrándonos en colectivo a pensar, es un poco también la herramienta para preponderar lo colectivo sobre lo individual. Sí, y me... No. Escuché una respirada ahí Sí, pero de inicio. No, que lo que estaba pensando, no sé si les queda algo más en el tintero como Seguro. para desarrollar Sí, sobre las seguro subjetividades. que sí. 800 cosas más, pero tranqui. No, pero pensaba un poco que lo interesante me parece de esta columna, por lo menos, imagino que todas las columnas van a ser así, porque ustedes son así, pero digo, esta en particular, la primera, me parece que lo que está bueno, y le invito también al chat a que vaya opinando, me parece que se sube a la batalla cultural. Me parece que el gobierno está proponiendo la nombramos, ¿no? O ellos, hoy lo escuchamos a Milei hablando de Gramsci, ¿no? ¿Quién hubiera imaginado que el presidente de la Nación Argentina iba a terminar hablando de Gramsci como una persona viva a quien le está dando una batalla? Pero me parece una batalla que está presentando y que de este lado pareciera que nadie se anima a terminar de subirse, ¿no? Como, o la defensa tiene que ver quizás con cosas materiales, que no está mal, ¿no? Con, aquellas conquistas materiales, ¿no? La economía, no sé, YPF, aerolíneas, que está perfecto, pero como que nadie se termina de subir a una batalla ideológica, ¿no? A decir, bueno, si tu modelo es que se cague el de al lado, nuestro modelo es ¿no? El de colectivizar el malestar para encontrarle salidas, el de pensar que hay una sociedad distinta y posible en la cual se desarrolla un sentido de comunidad. Y que, voy a traer también a otro gran filósofo, pensador del siglo XX, que es Juan Domingo Perón, que también que dijo que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Entonces, me parece que
las hay, un montón de herramientas, pero nadie se termina de subir a ese ring, y me parece que esta columna, vos decías que tiene ese plan ambicioso, me parece que es más que necesario que sea así de esa forma, porque el primer paso tiene que ver con querer subirse a eso y dar los debates que sean necesarios, y quien no esté de acuerdo que lo diga y demás, pero poder subirse a decir, che, nosotros creemos que hay un modelo de país que es distinto, un modelo de mundo y un modelo de vincularnos socialmente que es distinto y que no tiene que ver con que me cago en el otro y que todas mis frustraciones son culpa de un otro que está al lado mío. Me parece que es hoy en día el sentido mayoritario imperante, incluso a costas de una solidaridad popular que toda la vida, o que todos reconocemos que siempre existió en Argentina, pero que últimamente me parece que empieza realmente a desmoronarse o a sentirse como en pérdida, y que es más que urgente reconstruirla. Sí, y que justamente esto que traes era una discusión que nos dimos, y que acá traigo también a Carballeda como para cerrar también el tema de, bueno, el lazo social y la caracterización de cómo se constituyen estas subjetividades, que tiene que ver con, bueno, si pensamos al lazo social como un lenguaje, hoy es un lenguaje que está colonizado, digo, en el que impera esto, no solamente que es el imperativo de productividad, de felicidad a todo costo, sino que también hay, incluso me permito hacer una diferencia entre el periodo más neoliberal de los 90, de como, bueno, la negación del otro, sino que va un paso más, digo, que es esto de la destrucción del otro, digo, de que el otro no solamente que es desechable y no me sirve, sino que voy a hacer todo para que ya está, no exista más y sea solo yo en el mundo, y que es esto que traemos constantemente, que necesitamos del otro, digo, desde el momento en el que nacemos, pero a partir de ahí para toda la existencia, de construirnos en comunidad, y que incluso Freud, no sé si ya lo dijimos, pero habla de la dicha de todos y para todos. Digo, ¿qué tal si en vez de refugiarnos en uno mismo, en una misma, introyectarnos e irnos, replegarnos, qué tal si nos refugiamos en esa comunidad que tiene que necesariamente ser más fuerte? Y que ahí entra esa disputa, digo, una disputa de cómo pensamos el lazo social, porque si decimos que está fragmentado, si decimos que la palabra está corrida de eje, porque también hablábamos de lo de las redes sociales que vos traías, P, y era como, bueno, claramente en las redes sociales está la reacción, está cada vez la ausencia de palabra y la ausencia de lenguaje, que es básicamente lo que nos constituye y lo que nos hace, digo, vivir justamente en esta comunidad, que valga decir también que, digo, es el desmantelamiento de lo público, como bien decías, es una batalla claramente ideológica, y es el desmantelamiento de lo sociocomunitario, digo, por algo atacan constantemente, digo, las organizaciones populares o a todas aquellas que creemos, digo, justamente esto que traía Delphi, de que las cosas se pueden hacer de una manera diferente, que se puede generar otros discursos, digo, que en eso estamos en falta justamente desde este lado, desde el campo popular, si lo queremos definir de esa manera, de como, bueno, qué narrativas estamos configurando, qué le estamos... O sea, que estamos ofreciendo también para construir verdaderamente ese otro mundo, porque claramente hay algunas formas y algunas maneras que nos quedaron obsoletas, y que por eso hay que pugnar, digo, eso es lo que estamos disputando. Entonces el lazo social en ese sentido, lo que nos trae Carballeda es, bueno, es un terreno de disputa. Y como tal, digo, lo disputa el neofascismo en este caso, y lo disputamos nosotros desde lo colectivo, lo comunitario, la solidaridad, el cooperativismo y las redes de reciprocidad que todo el tiempo estamos construyendo, digo, en lo material y en lo simbólico. Sí. Pensaba un aspecto que ahora estamos, vi. Pero pensaba un aspecto que me parece que es central de esto. Que me lo paso por el culo. No, Orne ya sabe cómo es esto. No, pero algo que planteaba ya hace un rato, haciendo un poco esta recuperación de una lectura que es previa a un periodo histórico en el cual surgen neofascismos en el mundo, y que hoy particularmente nombrábamos la pandemia que como parteagua, ¿no? Como bisagra, que creo que lo que logró instalar, que es algo a lo que nos cuesta mucho darle la vuelta, y sobre todo estamos inmersos en las propias herramientas de ese mundo, que es el mundo de la digitalidad. Sí. Y que es este mundo en el cual profundiza desigualdades existentes en el mundo analógico, digamos, ¿no? Esto de hacer trámites por teléfono con gente que se crió obviamente sin celular. Hablo, por ejemplo, de nuestro colectivo de jubilados, ¿no? Que ahora te obligan a hacer una receta digital, o a mandar una receta digital. Y todo el mundillo que juega a través de la digitalidad, el desarrollo de la subjetividad, porque esta lógica de mercancía, esta lógica de consumo, esta lógica de valorizarse por sobre otro, estas cosas del me gusta, no me gusta, que es muy de este mundo, y me parece que el desafío de poder pensarlo en proceso, la verdad que es una ambición de la cual estamos chochos, que sucede aquí en el estudio Emilio Oscamaita Curí, obviamente en este ATP Volumen 2, y que creo
que va a tener que continuar durante el año porque es medio inabarcable. Es una tarea. Comprometidísimas. Y es una tarea. De Freud a Perón fue. De ya. Freud a Perón. De Freya, pero no estaría bueno. Excelente. No sé si Bueno. si quieren. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Ustedes Viva no están Perón. escuchando, pero lo que se escuchaba era Juan Carlos Batman, una De un- gran escena de cha-cha-cha, en la cual es la convención de Batman es del Mercosur, y bueno, Casero cuando estaba bueno. Tenemos lo último, podemos leer Obvio. una cosita más, Sí. que también para retrasar como un poco esta síntesis y para dejarnos pensando porque traemos otro poema, que se llama Viva la Libertad y es de Pier Paolo Pasolini, un poeta italiano, y dice: si no se grita Viva la Libertad humildemente, no se grita Viva la Libertad. Si no se grita Viva la Libertad riendo, no se grita Viva la Libertad. Si no se grita Viva la Libertad con amor, no se grita Viva la Libertad. Ustedes, hijos de los hijos, gritan con desprecio, con rabia, con odio, Viva la Libertad. Por eso no gritan Viva la Libertad. Ya. No creo que le haya gustado a él, pero es hermoso. Ay, Dios. Ya No sé, Reynoso, Usted Valen Cabrera. Sí, ustedes no escuchan las cosas que agrega No. Mati, que es como Porque hablar. se escucha la botonera. La próxima tienen que poner los auriculares que están Bien. ahí. Genial. Y van a escuchar la botonera que pone Mati Marchi, porque recién se escuchó a Ay, Javier Dios, Milei qué hacer ¡Amo! Claro, porque es uno de los odiadores seriales que grita Viva la Libertad. Gritan con odio. Ahí está, entonces esta fue la primera columna, en este caso Subjetividades en la Trinchera, veremos qué nos traen para la próxima. Valen Cabrera, Jazz Reynoso en el estudio Emilio Camaita Curi, muchas gracias a ambas. Gracias. Gracias a Espectacular. ustedes. Es como el bocadito que te deja con hambre esto. Sí, totalmente. Sí. Llegan mensajitos al chat, llegan mensajitos al WhatsApp. Opinen, comenten, díganos qué piensan y qué aportes, qué reflexiones les trae esto y de cara también, qué temas también quieren que se sigan profundizando en lo que sigue de toda esta programación Qué que grande. será de verano. Qué grande Chas, qué grande Valen. Aguante usted y toda esa rosca zarpada, dice el chat de YouTube. Así que quédense del otro lado ustedes, espérenlo y sepan que los lunes vamos a volver a tener esto. 11:30 de la mañana, vamos y volvemos rápidamente. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor.